Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Este webinar los saluda José Antonio Pérez, socio del área fiscal de Garriola Licona. En esta ocasión vamos a tocar el tema de un tema bastante relevante, declaración anual personas morales. Y para ello nos acompañan dos grandes amigos, nuestros socios Roberto Álvarez y Gabriel Ángeles. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, Hola José Pepe, ¿cómo Antonio. estás? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, todo bien, muchas gracias por la invitación, gracias Gabo, gracias Pepe. Excelente, excelente. Bueno, pues básicamente estamos pues ya a unas semanas de la fecha límite de esta presentación de declaración anual. El tiempo ya nos alcanzó y bueno, tenemos que estar preparados para esta presentación. Entonces, básicamente, esta declaración anual, pues es el declarar lo que tuvimos en el ejercicio 2021, nuestros ingresos, aplicarle nuestras deducciones autorizadas y determinar ya sea una utilidad o una pérdida fiscal. Entonces, para básicamente hay que revisar cómo nos está viendo el SAT hoy en día en el tema de ingresos, Gabriel, ¿qué es lo que está precargando? Entendemos que ya trae algo precargado, ya hace algunos años ya esta situación la ha venido haciendo. ¿Qué nos tenemos que esperar el día de hoy? Sí, sí, Toño, efectivamente, mira, ya como el auditorio lo sabe, realmente el SAT ha venido haciendo esfuerzos importantes, inversiones muy importantes en materia tecnológica. Esto va muy enfocado a tratar de obtener información automatizada con base en lo que nosotros mismos les estamos entregando. En este caso, para la declaración anual, ya desde hace un par de años nos ha venido precargando cierta información. Entre ella, lo primero que buscó implementar fue incluir ya de forma automática los ingresos que le estuvimos mostrando a lo largo del ejercicio. ¿Qué es esto? Pues básicamente es que agarró y buscó toda esa información que nosotros entregamos a nivel de los pagos provisionales. Recordemos que ahí viene un rubro de forma particular donde nosotros incluimos los ingresos acumulables y toda esta información que nosotros le vamos entregando mensualmente la incluyó, digamos, consolidada o incluyó cada uno de estos meses a nivel de los ingresos. Entonces, toda esa información que nosotros fuimos incluyendo es lo que hoy vamos a ver, obviamente, de forma anualizada. Ok, perfecto, Gabriel. Entonces, ya con esto entenderemos que ya estamos ok. ¿No habría diferencia, Robert? ¿O qué es lo que pasaría? Digo, al final del día ya enteramos provisionales, como bien comenta Gabriel. ¿Tendríamos que hacer alguna revisión nosotros para confirmar que esos son los ingresos que debemos acumular efectos anuales? ¿Hay algo que tenemos que adicionar? ¿Hay campos en la declaración que nos permitan hacer alguna modificación? ¿Qué es lo que nos puedes platicar, Robert? Sí, desde luego es importante considerar, como bien señala Gabriel, que los ingresos que está considerando la declaración anual son aquellos que tú mismo declaraste a nivel pagos provisionales, con lo cual no necesariamente significa que sean todos los ingresos que tienes que acumular a nivel anual. La misma declaración prevé algunos campos que son de acumulación anual, con lo cual tienes que tener muy claro cuáles son los ingresos que acumulaste de forma mensual a nivel pagos provisionales, cuáles son los ingresos que tienen una afectación o un reconocimiento de forma anual y desde luego también aquellos ingresos que ya acumulaste en algún momento y que tendrías o te da la posibilidad de disminuirlos para efectos de determinar tus ingresos acumulables de este ejercicio. Con lo cual, no podemos quedarnos nada más a ese nivel. Incluso si tienes dudas de que se declaró correctamente a nivel pago provisional, tendrás que revisar si efectivamente estás considerando los ingresos a niveles mensuales para efectos de corroborar si efectivamente ya son los definitivos o necesariamente tendrías que hacer alguna corrección. Ok, entonces con esto que me comentas, tendríamos que hacer un análisis, una conciliación entre los ingresos que demostramos en provisionales contra lo que anualmente tengo a jugar en la determinación anual. ¿Qué tendríamos que hacer en caso de que veamos que hay alguna diferencia en algún mes? ¿Qué tendríamos que hacer, Gabriel? Sí, mira, en estos casos, como mencionaba Roberto, José Antonio, ya hemos detectado, y esto es muy de la práctica, que en muchas ocasiones nosotros tomamos la decisión de incluir un ingreso
ya sea por un criterio o porque simplemente no se tenía toda la información necesaria para analizar su efecto fiscal, y posteriormente lo tenemos que ajustar para acotarlo a lo que efectivamente debe de hacerse en términos de las disposiciones fiscales. Esto es muy común, de hecho es muy operativo. Lo que acaba sucediendo es que una vez que nosotros detectamos estos cambios, debemos corregir esos montos que en su momento incluimos como ingreso. Y esto necesariamente se tiene que hacer al nivel del ingreso en el mes en el que fue declarado. Ejemplo, pudo haber pasado que en el mes de febrero, pues por ahí yo detecté una venta de un activo fijo, que es muy natural, y a lo mejor incluí el ingreso al precio de venta, es decir, completo. Sin embargo, ya después, metiéndome más en análisis y derivado de esto, identifico que lo que yo debía acumular era la utilidad únicamente, y resulta que este ingreso, pues vamos a ponerle números, no era de 100,000, sino simplemente era de la mitad, de 50,000, que eso es lo que me implica la propia disposición. Bueno, si todo eso lo detecto ahora, es decir, detecto que esa operación que yo incluí en febrero se declaró con un ingreso de 100,000, debiendo ser 50,000, ahora lo que yo tengo que hacer es presentar una declaración complementaria en el mes de febrero donde yo corrija esta situación. Evidentemente, lo que esto va a implicar es que yo señale dentro de mi consolidado, dentro de mi total de ingresos, ese monto únicamente de 50,000. Esto también tiene una complicación práctica, José Antonio, porque no todo pasa en tiempo real. Y últimamente hemos detectado que las plataformas del SAT han estado, por decirlo menos, un poco lentas y tardan en actualizarse. La realidad es que esto nos lleva también a una complicación práctica donde hemos detectado que incluso nos llegamos a tomar hasta 5 días en que las plataformas se están actualizando en el peor de los escenarios. Lo natural es que se haga entre 2 o 3 días, 48, 72 horas, pero se puede llegar a extender. Entonces aquí lo importante es hacer esta conciliación, tener identificado estas posibles diferencias y bueno, corregirlas lo antes posible para que lleguemos antes de la fecha límite y podamos presentar de manera correcta nuestros ingresos, el deber ser, ni más ni menos, sino lo correcto. Entonces, comentaste, Robert, también que otro tipo de CFIs anuales, otro tipo de ingresos anuales que no están cargados en las provisiones, ¿cuáles pueden ser, Robert? Digo, ahí para poder aclarar o mencionar algunos ejemplos que pudieran darse y que tendríamos que estar reflejando en este espacio que nos da la declaración anual. Sí, son aquellos que consideramos o al final del día la autoridad entiende que no conoces todavía a nivel pago provisional. Es decir, uno de ellos es el ajuste al tema de precios de transferencia, que la misma, ya la plataforma te prevé que lo puedas acumular una vez determinado, una vez que cierras el ejercicio y conoces ese ajuste. Otro ejemplo es cuando tienes estímulos fiscales que, como sabemos, deben de ser acumulados. Una vez que aplicas un estímulo fiscal, tiene que ser o tiene la naturaleza de acumulable, con lo cual, pues al momento en que lo aplicas a nivel anual, lo estarías ya acumulando. Entonces, eso no va a venir a nivel pago provisional y habría que reconocerlo a nivel anual. Perfecto. Y por ahí en último caso, el ajuste anual por inflación también creo que es otro de los principales que tenemos que estar determinando a nivel anual y lo tendríamos que reflejar entonces en este espacio. Aquí la reflexión entonces sería anticiparnos, hacer estas conciliaciones, mejor no esperarnos a nivel anual, sino hacerlas mes a mes para tener bien identificado aquellas posibles diferencias, ingresos fiscales sin CFDI que tengamos que también estar acumulando, los momentos de acumulación, como comentaba Gabriel, tener toda la documentación para confirmar que lo que acumulemos sea lo correcto y así poder determinar mis ingresos al 100%. Perfecto. Oigan, y otro tema interesante aquí sería el tema de las deducciones, que es un tema muy importante hoy en día también. Aquí básicamente tendríamos que cumplir con diversos requisitos para poder tomar la deducción, que se llama deducciones autorizadas, y poderlas disminuir de mi ingreso. Uno de los principales
una de las principales deducciones para las empresas, en este caso mejor comercializador, es el costo de ventas. De ahí, Gabriel, entendemos que hay posibilidad de poder actualizar este famoso costo de ventas. ¿Tú cómo lo ves? ¿Es viable? ¿Es posible? ¿Qué tendríamos que hacer para poder aplicar esta actualización? Sí, Toño, en el caso del costo de ventas es una partida que tradicionalmente sabemos que dependiendo de la industria, pero en la gran mayoría es un costo prácticamente que nos hace la deducción uno o la 2, siempre está en el top 3. Entonces es importantísimo que la analicemos a detalle y que sobre todo le demos los efectos fiscales que efectivamente le podemos dar. Como mencionas, aquí hemos identificado que hay por ahí una opción precisamente para actualizarlo en el cual podemos optimizar esta deducción, pero necesitamos entrar al detalle y ver específicamente cuáles son los elementos que conforman ese costo. Además, evidentemente, de cumplir con todos con los otros requisitos fiscales que se deben ya de incluir. Hablamos ahí de CFDIs, de los montos que estamos determinando, la documentación, incluso lo vamos a ir tocando a todo a lo largo de esta lámina, pero el tema de materialidad y la evidencia con la que contemos va a ser fundamental. Pero de forma puntual la respuesta es sí, es viable y es más, yo le comentaría a todas las personas que nos acompañan, no solo es posible, es necesario que lo analicemos y saquemos la mayor de ventaja que se pueda en este sentido, que obviamente debe ser y es apegado a la propia ley. Ok, perfecto. Oye, Roby, tú como abogado, digo, además de contador, eres abogado, ¿cómo ves esta parte? ¿Es viable que hagamos esto? ¿Tú le ves posibilidades en alguna revisión? ¿Tenemos posibilidades de poder solventar cuestiones del SAT, etcétera? Sí, desde luego. Y el tema aquí que se vuelve interesante, como mencionaba Gabriel, es el tema de la actualización, de la revaluación de los inventarios, esa deducción, que si nosotros nos quedamos a nivel de la disposición fiscal, te establece que no debes de darle ningún efecto fiscal a la revaluación de los inventarios o el costo de ventas. Sin embargo, hay que recordar que a finales del 2016 se publicó una jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia que nos señala que ese artículo es inconstitucional, con lo cual es posible reconocer los efectos inflacionarios del inventario como parte de una deducción del costo de lo vendido. Es decir, hoy en día se vuelve más interesante, como se mencionaba, considerando la inflación que se tuvo en 2021 y con lo cual, pues bueno, hay que revisar en cada caso en particular cuál es el efecto y pues obviamente ahí el derecho que se tiene derivado de esta jurisprudencia, ¿no? Recordar que el tema de jurisprudencia, si bien es un tema que no, no te aplica de forma automática, bueno, en caso de que las autoridades fiscales pues tengan ahí un tema donde te puedan indicar que no procede la deducción vía ley, pues bueno, puedes apegarte, puedes invocar esta jurisprudencia a efectos de poderla aplicar ya cuando sea el caso en particular que haya una situación de la autoridad, ¿no? Ok, perfecto. Oye, y para esta actualización, digo, estos años han sido niveles altos de inflación, entonces valdría la pena evaluar esta posible actualización para confirmar el importe que podríamos estar adicionando a esta deducción. Sin embargo, aquí hay una metodología que tendremos que seguir, o nada más es multiplicarla y yo veo mi actualización y ya con eso basta, Gabriel. ¿Qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Sí, Toño, sí hay una metodología en específico que precisamente es la que nos ayuda a medir estos factores que tú mencionas. O sea, no es tan simple como tomar un poco el símil que hacemos del ajuste anual por inflación, donde en esencia medimos INPCs. Es una mecánica ya específica donde tenemos que analizar precisamente con estos indicadores cuál es el factor que le debemos de aplicar, sobre todo analizar cuáles son los elementos que conforman esa base que va a ser actualizada y con base en ello, ahora sí determinar el monto que debe ser impactado con la inflación. Recordemos que esto no es un tema nuevo ni es la única partida en la que les aplica. La verdad es que este efecto de inflación tenemos que medirlo para todas las partidas donde las disposiciones fiscales nos obligan a actualizarlos con la inflación. Ahorita comentaba el tema del ajuste, por ahí tenemos incluso
otra que nos puede dar beneficio, la deducción de inversiones al actualizar su costo, pero cada una de ellas tiene una mecánica en específico que debemos observar y ahí es donde tenemos que entrar el detalle. En la experiencia, Toño, la realidad es que ahí es donde hemos visto que el SAT ha puesto más, ha enfocado más sus baterías para tratar de cuestionar la deducción que estamos haciendo. En muchas ocasiones, ya en algunas revisiones que hemos atendido, nos han pedido integrar justo esos costos, esos montos que acabamos incluyendo a nivel de las bases para que ya en este sentido, una vez que nosotros lo logremos documentar, sea actualizado. Entonces, nuevamente aquí el detalle está en toda la información que va a soportar las cifras que vamos a incluir. Ok, perfecto, Gabriel. Entonces eso es cuestión de revisarlo a detalle, poder determinar esta metodología y bueno, ver si es viable que apliquemos esta actualización. Y hablando de este costo de ventas, básicamente hablamos del costo de ventas para empresas comercializadoras. Ahora bien, Robert, ¿hay algún otra industria donde podamos aplicar algo similar o algo, un costo adicional? Sí, desde luego, hay que, como mencionábamos, hay que ver cada industria en particular y desde luego pues está la industria de la construcción, la cual pues tendremos que ir revisando avances de obra y conforme a esos avances de obra podemos ir aplicando la deducción del costo de ventas. También de la misma forma habría que ir revisando anticipos que se realizan en diversas industrias y con lo cual pues estrictamente no hay un costo asociado, con lo cual habría que analizar un costo estimado o un costo asociado a estos anticipos, ¿no? Entonces, como mencionaba Gabriel, no es un tema de aplicar simplemente una fórmula, aplicar directamente la inflación, hay que analizar cada caso en particular, hay que apegarnos a la mecánica que se establece en cada tipo de industria y bueno, pues no dejar de aprovechar la deducción del costo de ventas en cada situación particular. Perfectísimo, Robert. Y bueno, entrando a otro tema, otro de los principales gastos, y aquí vamos a empezar mejor con los dolores de cabeza de cada año, son los pagos a personas físicas. Digo, dentro de estos pagos a personas físicas, pues entendemos están honorarios, arrendamientos y bueno, lo interesante del día de hoy, sueldos y salarios. Antes de entrar al tema de sueldos y salarios, Robert, ¿qué nos puedes platicar? En honorarios y arrendamiento, la declaración entendemos que ya trae precargada cierta información. Sin embargo, recordemos que uno de los requisitos para la deducción de estos pagos es que estén efectivamente pagados y bueno, y la retención tuvo que estar enterada. ¿Qué es lo que va a pasar ahí, Roberto? Entendemos que lo que jala el SAT son los FDIs que tenemos como contribuyentes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Puedo modificarlos o simplemente esta cifra que me refleja, pues la tengo que dejar así y hacer alguna otra modificación? Mira, como bien mencionas, en el caso concreto de arrendamiento y servicios profesionales, es un nuevo campo que se está incluyendo para la declaración de 2021. Parten del hecho de lo que tú mismo declaraste, así como platicábamos el tema de ingresos pagos provisionales, aquí parte de la declaración, parte de las retenciones que enteraste durante el ejercicio y con lo cual se señala o se compara contra lo que efectivamente pagaste y establece cuáles son los gastos que realizaste por estos conceptos. Ahora bien, el aplicativo sí establece o te permite señalar de estos conceptos, indicar cuáles son deducibles. Recordar que estos conceptos por sí solos, por el hecho de incluso de haberse prestado el servicio, no son deducibles per se. Uno de los requisitos importantes es realizar el pago. Si tú no has realizado el pago, porque tiene crédito y a lo mejor en lugar de haberlo realizado en 2021 lo realizaste hasta 2022, no son deducibles para el ejercicio 2021, con lo cual la herramienta contempla esa situación y tendrás que señalar qué monto es deducible para el ejercicio de 2021 bajo esto que acabo de mencionar. Pues aquí tendremos que hacer otra conciliación adicional para confirmar qué importe debo estar reflejando como deducción y bueno, y saber lo que está pendiente, que seguramente lo voy a pagar en ejercicios posteriores y bueno, tenerlo también en consideración.
Ok, perfectísimo. Y hablando de sueldo y salarios, y ahorita empezamos con lo bueno aquí, con el detalle ahí de sueldos y salarios. De ahí, Gabriel, digo, entendemos igual, jala la herramienta, la información, ya lo ha venido haciendo en ocasiones anteriores. ¿Qué nos encontramos, qué problemas pudiéramos tener para determinar la cifra correcta que tendría que yo deducir como patrón, como contribuyente, respecto de este concepto? Sí, Toño, la verdad es que esta partida probablemente es la que más complicaciones ha mostrado ya en los últimos años. Términos generales, digo, vamos a tratar de mencionar las más significativas y las que más nos hemos encontrado ya a lo largo de este proceso que hemos venido implementando, incluso ya en este año. Ojo, la verdad es que ahorita, como lo mencionaba hace rato, la plataforma ha estado fallando y hay mucha información que se encuentra todavía desactualizada, que hoy puede mostrar un cierto dato y a lo mejor en unas horas, un día después, pues ya se actualiza y tiene un dato distinto. Entonces, es importante mantener esto en mente. Pero ya entrando un poco en materia, uno de los factores más importantes que hemos detectado es la disparidad que hay entre la información que tiene el SAT en la información que se encuentra precargando y lo que efectivamente nosotros enteramos, que a veces uno pensaría que debiese ser lo mismo, pero la realidad es que en la práctica nos hemos encontrado con que en muchas ocasiones las áreas internas de las empresas asesoradas o de los contribuyentes pues no necesariamente tienen esa comunicación dinámica para enterar o para que ambas partes conozcan lo que se está timbrando. Recordemos que la información que se está subiendo por parte del SAT es toda la información que nosotros ponemos a través de los FDIs de nómina. A todo detalle, eso es bien importante. Hoy en día, ya además de incluir simplemente los sueldos o los montos que nosotros estamos pagando, ya se están considerando incluso partidas grabadas y exentas, que obviamente esto tiene un impacto natural ya a nivel del cálculo del ejercicio. Pero lo que más hemos detectado es que internamente no estamos haciendo conciliaciones para verificar que los FDIs que emitimos corresponden con la declaración y evidentemente contra lo que el SAT está subiendo a su portal o en este caso a la precarga de la declaración anual. Es muy común que por ahí tengamos casos como los finiquitos, eso es un muy buen ejemplo, pagos extraordinarios que se llegasen a hacer, llámese viáticos, llámese percepciones extraordinarias, bonos, que esto puede distorsionar de cierta forma la información que ya tiene el área fiscal y que, insisto, en muchas ocasiones no necesariamente está siendo informada de forma activa. Entonces, lo que hemos visto es que cuando esto sucede, que no tenemos estas conciliaciones, pues lo que tenemos que ir a hacer es a corregirlas. Y no solo es corregirlas, sino es identificarlas. Ejemplo, otra vez regresando al tema de finiquitos, es paso 1, analizo la información con la que cuenta el SAT. Paso 2, veo qué enteré yo directamente. Y paso 3, concilio para que posteriormente, en un cuarto paso, yo tenga que presentar una declaración. Hoy en día que lo estamos platicando ya en una charla más dinámica, la verdad es que suena que es un proceso que puede ser relativamente fácil. Sin embargo, no es así, Toño. Lo que hemos detectado es todo lo contrario. Cuando comenzamos a hablar ya de montos que efectivamente se pagaron a los colaboradores, la situación se complica porque hay que amarrarlo contra lo que efectivamente se le entregó y el origen de esos montos que se están pagando. Entonces, es bien importante que desde ya comencemos a hacer estas conciliaciones y para que efectivamente se pueda ver reflejado en la declaración anual los montos reales. Y evidentemente, en caso de no, pues hay que ponernos manos a la obra porque ya vamos hasta un poco tarde, yo te diría, Toño. Ok, y aquí en este caso de que hablamos otra vez, nuevamente escucho otra conciliación más. Entonces ya llevamos varias conciliaciones que tenemos que ir haciendo. Este, ya identifiqué estas posibles diferencias. Este, ¿Tengo algún plazo? Digo, pues ya el 31 de diciembre ya pasó, ya se emitieron los FDIs correspondientes. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Puedo emitir algún cambio del mes de enero, febrero, de estos meses del 2021 para que me lo pueda reconocer en esta declaración? Sí, ahí, Pepe, es importante destacar que hoy en día hay una facilidad
y que está ya a la vuelta de la esquina hasta el 28 de febrero para efectos de que puedas corregir cualquier CFDI que hayas emitido, que hayas detectado que emitiste incorrectamente, CFDI de nómina durante el ejercicio 2021. Y es muy importante no solamente revisar que haya emitido todos los CFDIs de forma semanal, quincenal, mensual, etcétera, sino que también los campos que se señalaron en cada concepto sean los correctos, porque viene otro tema. Tienes que separar cuáles son los ingresos efectivamente grabados y cuáles son exentos para los trabajadores, porque tiene un efecto importante al momento de determinar el monto deducible. Además de que tiene impacto, más adelante lo veremos en otros conceptos, y me adelanto un poco, como la PTU. Entonces, es muy importante no solamente identificar que hayas emitido los FDIs, sino que los hayas emitido de forma correcta. Y como bien dice Gabriel, esto cobra relevancia porque al final del día no necesariamente la misma área que realiza los FDIs es el área que realiza la determinación de los impuestos, con lo cual tiene que haber ahí una comunicación, una conciliación, no solamente a nivel emisión, sino también de conceptos. Si se logran identificar que aquí el tema es, como la autoridad lo está haciendo, el hecho de utilizar la tecnología, pues aquí vale la pena también hacernos llegar de tecnología para que reaccionemos rápido, identifiquemos esas diferencias y obviamente focalicemos nuestros esfuerzos a corregir esas situaciones. Si lo tenemos correcto, pues qué bien, palomita, pero si no, estamos todavía a una semana de poder hacer esa revisión, con lo cual está la fecha del 28 tiene un fin, que es corregirlo para que al momento de que se presente la declaración anual el próximo mes, ya todo esto le permita cierto tiempo para reflejarlo correctamente. Ok, entonces entiendo. Digo, ahorita estamos en época, vamos, correcciones, básicamente. Aquí la reflexión es hacer este tema preventivo para, digo, me voy a adelantar a la declaración 2022, no hacerlo igual hasta el siguiente ejercicio, ni hacerlo mes a mes, para que todo esto, bueno, pues estemos en línea, cuando presentemos esta declaración esté todo de manera correcta. Y ahorita hay que corregir lo que tengamos que hacer para que queden los datos reales reflejados en esta declaración y poder deducir el importe real, básicamente. Y hablando de sueldos salarios, tocando un tema, Robert Gabriel, del tema de grados exentos. Esta parte, ¿qué nos va a dar? O sea, lo divide, yo aplico el porcentaje 47-53, ya me lo da la declaración. ¿Qué tengo que hacer ahí, Gabriel? Sí, Toño, justo sumando a lo que decía Robert y retomando esa relevancia que tiene la separación, la realidad es que tenemos que recordar que esta información de grabados exentos, hoy día yo ya los estoy incluyendo dentro de los FDIs de nómina que se están timbrando. Es decir, es un dato con el cual ya se tiene el SAT y ya lo está analizando. Ahorita a nivel de la declaración anual, este dato precisamente sobre las partes grabadas y exentas son la base para determinar la porción que va a poder ser deducible. Recordemos que precisamente la ley de renta hay una mecánica donde se busca de forma específica identificar si tú moviste o no las percepciones que tienen los trabajadores y en caso de que si tú la moviste de forma significativa, te castiga o de cierta forma te penaliza con una deducción únicamente del 47%. Sin embargo, si las mantienes, pues sí te da acceso a un 53%. Entonces, ahí, una vez aplicada esta mecánica, una vez que ya tenemos ese dato, pues lo podemos aplicar para efectos de tomar la deducción directa de esas percepciones que se tengan, ya sea en una porción del 53 o del 47. Es un dato que hoy día tenemos que incluir, pero que tiene que cuadrarnos con la información que ya cuenta el SAT. Tendremos que tener dos cálculos a la vez, el que yo tengo y el que va a determinar la declaración con base a esos datos precargados. Correcto. Okay. Y además, Toño, aquí recordar que ya también en los últimos ejercicios, justo en toda esta parte de sueldos y salarios y precisamente en estos últimos meses del 2021 y lo que llamamos de 2022, ya el SAT está cuestionando de forma importante la información precargada de sueldos y salarios. Hemos visto bastante apetito a través de cartas de invitación
donde el SAT nos está cuestionando precisamente estos temas, todo lo relacionado a sueldos y salarios que se acaba timbrando y evidentemente lo que acabamos enterando, incluso a nivel del subsidio al empleo. Entonces, es importantísimo, como bien mencionaba Roberto, que continuemos con estas nuevas conciliaciones, como bien decías, Toño, o sea, una más, pues desgraciadamente sí, la realidad es que hoy día hay una más porque ahora se endurece más el tema con la posible suspensión o con los nuevos supuestos de suspensión que van a aplicar para 2022. Entonces, viene a bien, ahorita que estamos en el proceso de la revisión de la declaración anual y del análisis de la información que ya se encuentra precargada, retomar estas conciliaciones y sobre todo institucionalizar ya los procesos para que logremos dar una respuesta dinámica y sobre todo nos aseguremos que no existen estas diferencias y en su caso que las corrijamos de forma, no les diría que inmediata, pero sí lo más pronto posible. Perfecto. Pues aquí nos llama la reflexión de que tenemos la fecha límite del 28 de febrero para hacer estas modificaciones en cuanto a CFDIs de nómina no se refiere y poder tener y contar con esta información correcta para la presentación del anual en el mes de marzo. Perfectísimo. Y otro tema relevante, y aquí digo, fue un año 2021, un año bastante interesante, donde hubo temas de servicio de personal y servicios especializados, el denominado outsourcing y el nuevo que es el servicio especializado. Aquí, digo, en este ejercicio 2021 tuvimos esos dos tipos de servicios, hasta el mes de agosto lo que es el servicio personal outsourcing y a partir del mes de septiembre el servicio especializado. Roberto, ¿qué tendríamos que cuidar para poder hacer la deducción de estos dos tipos de servicios? Sí, muchas gracias. Mira, aquí es importante recordar, como bien señalas, que el del año pasado se publicó una reforma en temas laborales que en principio pues quitaba el outsourcing, ¿no? No se permite más el outsourcing. Y digo en principio porque sí se establece que se permita la prestación de servicios especializados. ¿Qué son los servicios especializados? Pues no, son aquellos servicios que no tienen una relación directa con el objeto o los servicios preponderantes de quien va a recibir este servicio. Es decir, si yo me dedico a comercializar productos y necesito que alguien realice la limpieza del almacén, pues no necesariamente voy a contratar a esas personas porque no me voy a dedicar a hacer limpieza o seguridad. Entonces, para ello hay empresas que se dedican exclusivamente a ese sector y son especialistas, con lo cual la ley prevé que ese tipo de servicios sí me los puedan seguir prestando. Ahora bien, es importante que estos servicios se realicen bajo estrictos requisitos, entre los cuales que esta empresa cuente con un registro ante la Secretaría del Trabajo, que presente información, diversa información de forma cuatrimestral ante las autoridades de seguridad social, Infonavit, que tenga registrado el contrato que se celebró, que te proporcione la información de los trabajadores que están prestando el servicio para asegurarte que efectivamente se están pagando las cuotas de seguridad social, se están pagando al 100%, está enterando la retención del ICR de sueldos, te está incluso está pagando el IVA que te está trasladando derivado de este servicio, entre otros, ¿no? Lo que cuidamos de forma mensual, recordar, fue el tema del IVA, que si no te proporcionaba toda esta información que hemos mencionado, uno de ellos es que no te podías acreditar el IVA, ¿no? Pero aquí más importante, a nivel anual, si no cumples con todos estos elementos de materialidad, si no te proporcionó esta información, incluso hay fechas establecidas de que te los vaya proporcionando de forma mensual y que tú los resguardes y que tú también tengas la evidencia de que efectivamente te los proporcionó en tiempo. Si no los tienes, no serían deducibles, con lo cual es muy importante que obviamente mes a mes se haya cuidado esto y hoy en día asegurarse de que efectivamente se tiene resguardado para demostrar que efectivamente son deducibles, se cumple con todos los requisitos,
para efectos de su deducción. Y recordar que es muy diferente este servicio especializado que acabo de mencionar respecto a servicios profesionales. Los servicios profesionales que no requieren de un registro de servicios especializados, con lo cual los requisitos son distintos, ¿no? Ok, Robert, tocaste un punto relevante. Hablaste de los requisitos para que tendríamos que cumplir de los servicios especializados. Sin embargo, no hay que generalizar, no todo es un servicio especializado. Entonces, lo que entiendo es que tendríamos que tener o analizar todos tipos de contratos para confirmar si se trata de un servicio especializado, un servicio profesional, etcétera. ¿Vale? Para poderle aplicar entonces, sí, las reglas que correspondan y bueno, yo contar con esa información para poder proteger mi deducción. Y Gabriel, ¿qué pasa? Digo, en este caso tenemos los servicios de outsourcing donde hasta el mes de agosto eran deducibles. ¿Qué pasa si sigo teniendo este tipo de servicios? ¿Puedo hacerlo? Sí, ¿Puedo tenerlos? ¿Qué es lo que pasaría? sí, recordemos que esta figura realmente ya migró. Lo que conocíamos como el viejo outsourcing o los servicios de personal o de prestación de servicios de personal, técnicamente ya corresponden o ya son una actividad prohibida. Entonces, técnicamente esta figura que conocíamos como el servicio específico de outsourcing ya no se puede mantener tal como la veníamos operando. Y el mantenerla, recordemos que tiene o puede llegar a tener consecuencias incluso penales. Entonces, es importantísimo que busquemos ya migrar a esta nueva figura de servicios especializados, siempre y cuando, evidentemente, como lo decía Robert, efectivamente califique y se cumpla con todos los requisitos que ello implica. En la práctica ya hemos visto a distintas compañías que se encuentran en estos supuestos, Toño, y lo que estamos identificando también es que las autoridades, no solo fiscales, sino incluso laborales, ya están haciendo revisiones exhaustivas para tratar de identificar por qué están prestando estos servicios y sobre todo ya tratar de buscar la no deducción por la parte fiscal y a su vez las multas que esto genera ya en temas laborales. Entonces, estas nuevas figuras ya no son válidas y tenemos que estar muy conscientes que en caso de tener algún tema o seguir enrolado en algún esquema de este sentido, puede tener consecuencias muy, muy graves. Ok, entonces aquí ya tendríamos que tener ese cuidado de ya no tener este tipo de servicios. Y por otra parte de lo que comentaba Roberto, pues básicamente es tener ese control para yo confirmar que cuento, en caso de ser servicio especializado, contar con esa documentación que me tiene que estar enviando para poder resguardarla y poder proteger mi deducción para impuesto sobre la renta y en este caso el acreditamiento. Esto se vuelve un tanto complicado, Robert. Digo, ¿qué podríamos hacer ahí? Digo, que a lo mejor no es el único, o hay empresas donde pues no es solamente un proveedor de servicios especializados, son miles. Entonces yo creo que aquí también es algo importante que tendremos que estar cuidando. ¿Qué recomendación podríamos darle aquí a ese tipo de empresas donde hay bastantes servicios de servicios especializados? Sí, definitivamente tenemos que tener muy, muy claro que tenemos que hacernos allegar de herramientas tecnológicas, es decir, que tengamos una estricta, una situación donde tengamos que pedirle, en este caso, al proveedor que mes a mes nos proporcione la información, no en un correo electrónico, no en forma física, sino incluso contar con una plataforma para que ahí se pueda ir proporcionando esta información e ir monitoreando que efectivamente mes a mes se está proporcionando, identificando que esté completa, validar que efectivamente la información proporcionada corresponde al mes. Porque de lo contrario, si nos esperamos hasta el final del ejercicio, se va a volver una locura. Y más si cuentas con bastantes proveedores con este servicio especializado, pues definitivamente no te van a dar las manos para poder controlarlo. Con lo cual, esta misma herramienta pues te tendría que permitir consultar en cualquier momento, porque las autoridades fiscales, como menciona Gabriel, te podrían estar requiriendo esta información, ya hemos visto casos,
y que la tengas de tal forma que la puedas proporcionar de forma inmediata. No tengas que voltear con el proveedor a recordarle, oye, hace tantos años o hace tantos meses me puedes proporcionar nuevamente esta información. No, es allegarnos de información tecnológica, esa es la recomendación, porque al final del día es lo que nos va a dar la pauta para poder tener un mayor control y desde luego tener a la mano la materialidad para demostrar que efectivamente nos prestan el servicio, que efectivamente cumplimos con todos los requisitos y poder hacer deducibles todos estos pagos. Perfecto, entonces ya aparte de conciliaciones, también tienen una plataforma para el resguardo, pues yo te diría tanto de este tipo de servicios como de todos los demás, ¿no? Materialidad, etcétera. Al final del día, pues todo tenemos que tenerlo ya a la mano, efectivamente ya no estarlo pidiendo meses después, etcétera. Entonces yo creo que aquí es lo importante, el cuidar esa materialidad. Y finalmente tenemos diversas deducciones que van diferidas y a mejor que no tenemos en el radar hoy en día y pues por ahí se nos puede escapar alguna deducción. ¿Cuáles, Gabriel, podrían ser este tipo de deducciones que tendríamos que estar cuidando, acordándonos? Porque probablemente ya pasó un año y ya se nos olvidó ahí, no la apuntamos en ningún lado. ¿Cuáles son las que podríamos estar haciendo deducibles? En este caso, Toño, una de las más importantes y que ya en la práctica hemos visto que, como bien dices, de repente se nos va, es la relacionada con la limitante de deducción de intereses netos. Recordemos por ahí que el año pasado ya se instituyó una nueva mecánica para que busca de cierta forma poner un techo a los montos que estamos deduciendo por concepto de intereses. En términos muy generales, esto implica que tenemos que determinar una utilidad fiscal ajustada, términos muy generales porque el tema es muy vasto, y sobre ello poner un límite el cual tenemos que observar para los montos que deducimos de intereses, términos muy generales. Esta limitante no quiere decir que el monto que quede fuera de este techo no vaya a ser deducible. Lo que nos dice la disposición es que no es deducible en ese año. Entonces, pudo haber sucedido que, por ejemplo, en el 2020, derivado de que yo apliqué la mecánica que acabamos de comentar, pues quedó por ahí un monto que no se pudo deducir en ese año, pero sí lo puede hacer en ejercicios posteriores. Entonces, ahora para 2021, lo que tendríamos que hacer es realizar nuevamente esta mecánica, ver si este techo efectivamente me da espacio para poder tomar esa deducción y en caso de que sí me quede ese espacio, pues hoy día lo puedo tomar. Como les decía, en la realidad, como se nos ha ido olvidando un poco este factor y es un cálculo un poco complejo, pues la realidad es que hemos detectado que muchas instituciones no le están dando la importancia que deben. Sin embargo, es un atributo que tenemos por ahí, es un beneficio que podemos aprovechar y que debemos observarlo incluso a nivel de tratar de eficientarlo, revisar nuevamente si los conceptos que estamos considerando son válidos o si incluso los podemos de cierta forma intercambiar por algunos otros que nos permitan eficientar este tope, porque recordemos que a final de cuentas los intereses son montos que efectivamente tenemos que pagar y naturalmente nacen de la propia operación. Todos necesitamos financiamiento. La realidad es que si queremos crecer los negocios necesitamos buscar estas ayudas externas y es muy natural que existan. Esta limitante fue muy controvertida en su momento, pero bueno, es algo con lo que tenemos que vivir y me parece que hoy deberíamos de verlo más como una oportunidad que como una amenaza. Aquí hay una oportunidad. Perfecto, pero yo creo que sí. Entonces, básicamente sería analizar bien la metodología que estamos utilizando para poder determinar ese importe que puede ser deducible efectivamente en este 2021 y bueno, y tenerlo ahí escrito para que no se nos olvide. Entendemos que es un deducible temporal que podríamos estar haciendo deducible en años posteriores. Y de aquí, Robert, básicamente es hacerte una pregunta, un cuestionamiento. ¿Es viable? Digo, escuchamos mucha en años anteriores, el año pasado, estrictamente, temas de amparos. ¿Es viable que sobre este tema de intereses netos pudiéramos aplicar algún tema de amparo?
Sí, en efecto, hay casos muy, muy concretos. Recordar que esta disposición entró en vigor en el ejercicio 2020. Este sería, contemplando que estamos presentando a la declaración de 2021, sería el segundo año donde realicemos esta determinación. En aquellos casos en concreto en el que no hubo una afectación directa en la determinación del impuesto de 2020 y que en este ejercicio 2021 sí hay una afectación donde determinemos que hay intereses netos no deducibles, podríamos apegarnos a un amparo. Es decir, estaríamos ante una situación de una norma de carácter retroaplicativo, es decir, cuando tienes el primer momento de afectación, que sería en la presentación de la declaración anual de 2021, con lo cual tienes 15 días hábiles a partir de que presentas tu declaración para poder presentar este amparo, ¿no? Es importante, bajo ese supuesto, revisar si es el primer año y tienes esta afectación, desde luego, no solamente planear el momento de presentar la declaración bajo la visión de todo esto que hemos venido comentando, sino le agregamos el componente de tener todo listo, si es el caso que estaremos presentando un amparo por la afectación que en su momento se mencionó, ¿no? De los supuestos de que es inconstitucional y desde luego que, bueno, estamos todavía hoy en día ante una situación donde podemos presentar este recurso. Ok, perfecto. Entonces digo, ya tenemos muchas cosas, hay que estar cuidando todo esto, tenerlo, pues no en la memoria, sino tenerlo apuntado para cuidar todos estos aspectos. Digo, en general, habrá que confirmar y cuidar que cumplamos con todos nuestros requisitos para todas las demás deducciones. Estas son algunas de las principales deducciones que las empresas tienen. Entonces, tenerlas en el radar y bueno, y cumplir con estos detalles. Otro tema importante dentro de esta declaración, y hablamos ahorita que comentaba Robert hace un momento, el tema de PTU. Otro tema que ya en la declaración también vienen ciertos datos precargados. Hay que determinar una nueva PTU que corresponde al ejercicio 2021. De ahí Gabriel, ¿qué es lo que viene precargado en el tema de la PTU que puedo yo hacer disminuir para efectos fiscales? Sí, Toño, como comentábamos, el tema de la nómina, en términos generales, todo viene ya de cierta forma precargado. Y uno de los elementos que recordemos ya viene desde su propio origen a nivel de CFDI son los montos de PTU que yo acabo pagando. Es decir, la PTU que yo puedo disminuir al cierre del ejercicio. Hoy en día en el nuevo aplicativo ya viene la información de la PTU pagada, es decir, disminuible, ya viene dentro de la información que se encuentra en la declaración. Entonces, nuevamente, como lo comentamos en el punto anterior, y que va muy de la mano, hay que volver a revisar que todos estos datos nos estén cuadrando. Y hay diversos factores que pudieran afectarnos. Ejemplos son las PTUs que en su momento pudimos estar pagando en 2021, que correspondían ya sea 20, 19 o en un caso extremo hasta ejercicios anteriores. Esto nos puede distorsionar un poco la base sobre lo que teníamos precargado. Entonces, como lo recomendábamos en la parte de sueldos y salarios, ahorita hay que tratar de analizarlo, hay que entrar a ese detalle para que efectivamente logremos cuadrar este monto que ya se incluye contra lo que efectivamente traemos a nivel de los cálculos. Pero entonces aquí va a ser importante lo que comentaba Robert de verificar que los conceptos bajo los cuales se haya emitido el CFE sean los correctos. Que si no los tengo aquí, pues lo voy a tener como nómina, entenderíamos. Entonces también hay que cuidar esta parte. Y otro tema, digo, y retomando otra vez el tema de la reforma de subcontratación, ¿qué impacto pudiéramos tener, Robert, aquí en el tema de PTU? Sí, en el tema de la reforma, recordar que hay una nueva mecánica, hay nuevos elementos a considerar en la determinación de la PTU a pagar. Uno de ellos es que una vez que determinas la base, el impuesto a pagar, tienes incluso que verificar en algunos casos cuál es la PTU más conveniente al trabajador, si son 3 meses de sueldo o si hay una limitante de los últimos, la PTU recibida en los últimos 3 ejercicios, ¿no? Con lo cual tienes un techo, un tope.
¿Qué pasa con la PTU que se pueda tener de más? Déjame llamarlo así. Pues bueno, se convierte en una PTU no repartible bajo estos nuevos lineamientos, con lo cual ni siquiera se tiene que sumar, digamos, si no la repartes, no se tiene que sumar a ejercicios posteriores. Es muy relevante porque dentro de la declaración te piden este dato, te señalan cuál es la PTU que estarás repartiendo o estarás generando durante el ejercicio de 2021 y cobra también relevancia bajo otros aspectos porque recordar que este es un año atípico. 2021 fue un año donde hubo mucha migración de trabajadores derivado de la reforma laboral donde venían laborando dentro de las empresas de servicios y se tuvieron que migrar en muchos casos a mediante sustituciones laborales a las empresas operadoras, con lo cual habría que analizar la PTU de las dos entidades y con lo cual también va a haber supuestos donde la mayoría de estas situaciones se dieron a mediados de año, en diferentes meses, pero en ningún caso va a existir trabajadores que hayan trabajado todo el año bajo esta situación. Ello nos lleva a determinar una PTU considerando estos lineamientos, considerando los días efectivamente trabajados, considerando todo esto que ya está establecido en la mecánica para determinar la PTU y con lo cual habría que analizar cada caso, habría que analizar qué situaciones tenemos que estar cuidando en estas nuevas, en esta nueva mecánica y en este año atípico que se nos presenta en 2021. Ok, entonces aquí, Robert, tendríamos que sí identificar, evaluar y determinar el importe real que debemos repartir, ni más ni menos, sino el importe justo que debe ser repartido para este concepto. Ok, y otro tema que el año pasado nos tomó igual, bastantes preocupados, no nos dejaba dormir, este tema de las famosas pérdidas fiscales que venían precargadas. Este año va a ser lo mismo, Gabriel. Vamos a dejar de dormir por este concepto, o ya podemos estar más tranquilos. Quisiera dar mejores noticias, Toño, pero la realidad es que todavía hemos detectado ahí algunos temas en los aplicativos. Ya, la parte positiva es que al menos lo del año pasado que declaramos ya se encuentra. Entonces, al menos podemos dejarnos de preocupar por un ejercicio. Sin embargo, de ejercicios anteriores, que se pudo dar el caso donde, por ejemplo, pudimos tener utilidad 2020 y no fue necesaria la aplicación de pérdidas, pudimos haber tenido pérdida en 2020 y no fue necesaria la aplicación de una pérdida en el propio 2020 y ahora en 2021 ya las necesito y no solo las de 2020, sino incluso anteriores, pues nos vamos a encontrar nuevamente con este reto. Hoy en día, la información de las pérdidas que se encuentra precargada, aparentemente ya en algunos casos hemos detectado que sí se incluyen ya de ejercicios anteriores, pero desgraciadamente no ha sido en todos, Toño. Entonces aquí es bien importante que estemos entrando a analizarlo y en su caso veamos la mejor forma de que esta aplicación se realice. Ya desde el año pasado, derivado de estos temas que estuvimos viendo en el ir y venir, pues en muchas ocasiones lo que tuvimos que hacer fue ajustarlo y presentar casos de aclaración con el SAT, porque pues no, las partidas pues simplemente no se reflejaban y en muchos casos, incluso a través de declaraciones complementarias, tampoco lográbamos que se reflejaran. Entonces son temas prácticos que hay que incluir y hay que estar señalando. Ahora, la parte positiva es que sí ya viene un espacio donde yo puedo señalar ya de forma manual un rubro específicamente donde sí puedo incluir estos montos. Sin embargo, la mecánica o lo que busca el propio aplicativo, que era tratar de darnos trazabilidad a esas pérdidas, pues ya otra vez regresa a la parte manual. Entonces, hay que validarlo nuevamente. Recordemos que ya en el pasado esto ha sido un tema muy común donde tenemos que ir a buscar específicamente que el papel de trabajo que tenemos, ese guardadito donde hemos identificado los montos de pérdidas anteriores, necesariamente nos cuadre contra lo que efectivamente traíamos y en su momento se declaró. En la práctica hemos detectado que en muchas ocasiones, pues no necesariamente tenemos el dato.
En muchas ocasiones lo que sucede es que tenemos el dato de la declaración normal, pero no los de complementarias. Y eso a final de cuentas acaba complicando en forma muy importante ya el uso de las pérdidas porque precisamente se pierde esa trazabilidad que estamos buscando. Si no tenemos el dato actualizado, pues resulta que corremos el riesgo que podemos presentar o aplicar una pérdida que no esté en un monto correcto y pues simplemente lo que sucede es que retrotraemos el problema que viene desde el pasado. Entonces, nuevamente, Toño, pues quisiera decir que no, que ya se solucionó. Te diría que no al 100%, pero sí ya tenemos una salida que es la inclusión de este campo manual. Yo creo que ese campo va a ayudar, digo, nos va a dejar dormir un poco más. El año pasado sí estuvo bastante complicado, entonces creo que es algo bueno. Digo, habrá que, se tendría que ir afinando esta parte por parte de la autoridad fiscal para poder reflejar y evitar este tipo de detalles. Y otros temas y cuestiones que tendremos que estar reflejando en esta declaración y que luego pues, dejamos al final, no le damos la importancia debida, es las cuentas fiscales, la cuenta capital de aportación y la cuenta de utilidad fiscal neta. Esto es importante. ¿Por qué es importante, Robert, que tengamos que reflejar los datos correctos de estas dos cuentas? Es muy relevante, es muy importante, y yo consideramos que en muchas ocasiones no se le da la importancia porque en la declaración anual se refleja un dato incluso no actualizado. Recordar que estas cuentas lo que vas controlando, lo que vas generando es qué aportaciones, en el caso de Cuca, qué aportaciones han realizado los socios, los accionistas, a la entidad. Ello, y obviamente no es recurrente hacer un reembolso de capital, una disminución de capital o enajenación de acciones, pero es muy relevante al momento de hacer ese cálculo para determinar pues, qué utilidades o qué de lo que estás retirando ya pagó impuestos. Entonces, por ello es muy importante. Lo mismo sucede con la CUFIN, que es la cuenta que se va generando año con año, se va alimentando con las utilidades o se va disminuyendo con las pérdidas según sea el caso, pero de alguna forma también tienes ahí el control de las utilidades que ha generado la entidad y de ahí, pues, qué le corresponde a cada uno de los accionistas. Entonces, cualquier movimiento de capital que se realice en el futuro, estas cuentas van a tener un impacto directo para determinar si tienen o no impuesto, con lo cual muchas ocasiones no se llena adecuadamente, pero contemplando que ya todos estos datos cada vez tienen un mayor control por parte de las autoridades, hoy en día es un dato manual, hay que señalarlo, pero no perder la visión hacia el futuro de que si no lo señalamos correctamente, es muy probable que en el próximo año también sea un dato que se lo traiga en automático la autoridad de la misma declaración que señales hoy en día. Si no lo tienes correctamente, pues va a suceder que te tengas que regresar a presentar declaraciones complementarias únicamente por este tipo de datos, con lo cual es relevante de hoy en día tener perfectamente identificado cuál es el monto actualizado para efectos de reflejarlo correctamente y desde luego le vayas informando desde hoy a la autoridad cuál es el monto con el que cuentas para que el día que necesites hacer cualquier movimiento de afectación de capital, retiro de utilidades, pago de dividendos, etcétera, pues la autoridad tenga de primera mano que ese dato pues es real y realmente lo tienes tú declarado ante la autoridad, ¿no? Ok, y aquí yo lo veo como tema de materialidad, ¿no? Entonces, esta declaración es un tema bastante interesante para esa donde te pido, oye, refléjamelo. ¿Dónde lo reflejaste? Pues en la declaración anual. Oye, no coinciden los datos que me estás mostrando, entonces, pues ahí empezamos con los problemas. Por eso es importante, sí, hacer caso a estas cifras que digo, pues, yo creo que luego vamos llenando las declaraciones, los dejamos al final y pues mejor ya no le ponemos la atención debida. Otro tema importante dentro de esta declaración, pues básicamente es la entrega del famoso ISIF. Esta, Gabriel, ¿cuándo se tiene que entregar conjuntamente con la declaración? Así es, Toño. Ya realmente nos están acortando los tiempos para este ejercicio. Fueron de los cambios más importantes que se tuvieron en materia ya de fechas. Lo que se está buscando y a lo que nos están llevando prácticamente todas las disposiciones es que todo converja.
Es decir, que tengamos que ya ahora sí tener preparada de manera paralela la ICIF, y para preparar ICIF y declaración anual, pues también necesariamente tiene que estar listo el estudio de precios e incluso la propia auditoría financiera, que en su momento pues se llega a estar practicando y que sobre todo en la práctica veíamos que se venía, que se pateaba, se dejaba un poco hacia el último, se presentaba una declaración y posteriormente se iba ajustando, ya sea por los movimientos que se identificaban en la ICIF, incluso en los estudios de precios o incluso en los dictámenes que se hacían financieros. La idea es que ahora ya se converja en todo esto y que la información que está cerrando en todos específicamente, pues ya se vea reflejada al nivel de la declaración. Hace rato, como recordábamos, ya Robert nos adelantaba que ya hay un campo específico para los ajustes de precios de transferencia. En estos casos, pues materialmente no lo podemos tener si no hemos cerrado nuestro estudio. Y ahí es donde tenemos que poner y enfocar las baterías para ahora sí llegar a esta fecha ya con esta información debidamente preparada. Aquí tenemos el preparar la declaración anual, preparar el ICIF, bueno, y tener toda esa información que es necesaria para poder reflejarlo en en estas declaraciones, básicamente. Entonces, aquí la importancia nuevamente de tener todo preparado, pues mucho antes, para llegar al mes de marzo, no tener problemas y presentarlo debidamente en tiempo y forma. Y otro de los temas, y ahora estos son requisitos que tuvimos que haber cumplido en algunos casos, para el tema de pagos al extranjero, Robert. ¿Qué nos puedes platicar ahí de estos requisitos? Sí, recordar que en el tema de pagos al extranjero existe la obligación de, una vez realizados, en el mes en que se vayan realizando, tendremos que emitir un CFDI para señalar efectivamente que hubo una retención de estos pagos realizados al extranjero. Hay una facilidad de que se pueda emitir un solo CFDI de forma anual, y este debió de haberse emitido a más tarde el 31 de enero del año siguiente, es decir, para el ejercicio 2021 es el 31 de enero de 2022. Entonces, esa facilidad también existe, y con lo cual, pues bueno, ahí reflejamos toda esta información de los pagos realizados, se emite el CFDI, con lo cual, pues también en automático la autoridad tiene esta información y la puede estar considerando en la determinación, sobre todo de retenciones pagadas, de la declaración anual. Por otro lado, el tema del acreditamiento, que también se pagó, del lado de pagos, también es un dato importante a reflejar en la declaración anual, y obviamente ahí, derivado de la mecánica, que ya en lo particular tenemos que identificar si es factible o no acreditarse el 100% de esas retenciones, o si estas pueden ser diferidas hacia años posteriores para efectos de poderlas aprovechar, obviamente bajo las mecánicas muy particulares, ¿no? Ok, entonces aquí tendremos que tener igual en el radar este impuesto que yo pagué en el extranjero para aplicarlo en esta declaración anual, básicamente. Y otro tema relevante aquí, esquemas reportables, y mejor es un tema bastante interesante, que mejor no vamos a entrar al detalle. Sin embargo, también te viene en esta declaración, nos solicita el número de esquema que en caso de que existió o hubiera existido este esquema, que lo reflejemos en esta declaración. Gabriel, ¿qué nos puedes platicar aquí al respecto? Sí, Toño, la verdad es que ya con esta inclusión de este folio que nos solicita, recordemos que realmente los esquemas reportables pues tienen sus propios tiempos y se deben de reportar en momentos en específico y por personas en específicas. En este caso, en caso de de haber reportado alguno, ahora ya la declaración nos pide que relacionemos el folio que le fue asignado. Entonces, derivado de esto, debemos de traer ya a la mesa toda la información que en su momento entregamos al SAT para que ahora lo pongamos. Realmente solo se trata del número, sin embargo, no debemos de dejar pasar que ese esquema reportable pudo haber tenido o muy seguramente tuvo un efecto al nivel de la declaración, y es un buen momento para retomarlo.
No dudo que en su momento ya se hayan analizado todos los efectos colaterales que se tuvieron. Sin embargo, hemos detectado que ya en muchas ocasiones, sobre todo cuando los esquemas se reportaron en meses intermedios del ejercicio o en momentos previos, pues simplemente no necesariamente se trae o se traen todos los efectos que se deberían. Entonces, es una buena oportunidad para revisarlo, pero a final de cuentas también le vamos a estar entregando ya al SAT esta información como parte de la declaración, y seguramente esta información será utilizada para darle trazabilidad a los efectos que tenemos en la propia declaración y en el resultado del ejercicio. Perfecto, perfecto, Gabriel. Aquí hay que tener bastante cuidado, análisis de estos esquemas para poder reportarlos en caso de ser necesario, y cumplir con esta obligación también. Realmente. Por ahí estamos recibiendo algunas preguntas de que ¿qué es el ICIF? Esta es una información que se presenta, la información sobre la situación fiscal, que es un mini dictamen, digamos, enfocado sí mucho a la parte fiscal y donde tenemos que reportar diversas cifras, conciliación, etcétera, estudio de precios de transferencia, cierta información, información financiera también, bajo la cual se va en conjunto con esta declaración anual, y lo cual es obligatorio. Aquí, Gabriel, nos podrían informar quiénes son los obligados a presentar este ICIF. No todos están obligados. Bueno, ahí los que están obligados son aquellas entidades que hayan realizado operaciones con el extranjero y que rebasen 100 millones de pesos en el ejercicio. También aquellos que hayan que hayan realizado operaciones que requieran, que tengan ingresos superiores a los 900 millones de pesos, cifras actualizadas. En términos generales, y es importante a lo mejor aquí señalar es que este ICIF es una información adicional a la que se está preparando para efectos de la declaración anual. Es decir, es un complemento y que no te permite presentar la declaración si no adjuntas esta información que se maneja en un, déjame llamarlo, archivo por separado, en un módulo por separado, pero al momento de presentar la declaración la tienes que mandar de forma conjunta. Es un detalle de la propia declaración anual. Perfecto, Robert. Y un detalle para poder cerrar aquí con este tema, y creo que también años anteriores hemos tenido este problema. ¿Cómo puedo accesar? ¿Cómo debo presentar mi declaración? ¿Con la contraseña? ¿Con la e-firma? ¿Con ambas puedo? Para efectos de llenar, son dos cosas diferentes y me gustaría así dejarlo muy claro. Para efectos del llenado, de ingresar al aplicativo, lo puedes hacer con las dos herramientas, con la contraseña y o con la e-firma. Pero al momento del envío, sí es obligatorio contar con la e-firma, con lo cual, muy buena la pregunta que haces porque eso nos lleva a la reflexión de revisar que efectivamente nuestra firma electrónica se encuentre vigente para el momento en que la tengamos que estar enviando, contar con esta herramienta, ¿no? Y no detenernos en su envío por no contar con la misma. Ok, perfecto. Entonces aquí es importante confirmar que tengamos actualizadas pues, la e-firma básicamente, que es la principal. Sabemos que hoy en día las citas están bastante complicadas, entonces yo creo que estamos a tiempo de revisar, confirmar que esté activa y sentirnos seguros de que podemos presentar nuestra declaración anual. Perfecto. Correcto. Pues mira, la intención es de este webinar platicar con ustedes de los aspectos relevantes, importantes. Hay muchos otros aspectos que tenemos que cuidar. Estos son principalmente los que tenemos que tener en el radar. Nos llegaron diversas preguntas. Vamos a revisarlas y darle respuesta personalmente a estas. Por el tiempo, digo, ya se nos acabó este tiempo, pero vamos a darle respuesta a todas estas preguntas que nos hicieron. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperemos que podamos estar tranquilos para la presentación de esta declaración 2021 y prepararnos para la de 2022 y evitar llegar a corregir posteriormente.
Muchísimas gracias. Gracias, Gabriel. Gracias, Roberto. Muchas gracias. Que tengan excelente día. Gracias, buen día a todos.